Buenas tardes, en este video lo que vamos a hacer es conocer por qué se deben identificar datos de entrada, proceso y datos de salida al inicio de un algoritmo. Bueno, empecemos. Bueno, se deben identificar estos datos debido a que gracias a toda la información que podemos recopilar gracias a los datos, podemos realizar el algoritmo, la operación u operaciones que tenemos que realizar, además del resultado del algoritmo u operación realizada. Bueno, ahora vamos a conocer un poco sobre qué son estos datos para así saber y tener más en cuenta por qué son importantes. Empezamos con los datos de entrada. Bueno, los datos de entrada son todos aquellos insumos que se requieran perdón, para el adecuado procesamiento de los datos y que se defina como variables, teniendo en cuenta el tipo de dato que puede representar, y ellos se detallan en el siguiente capítulo con más énfasis. Entre los tipos de datos existentes se encuentran el carácter, la cadena, los enteros, flotantes o decimales y los booleanos. Bueno, el carácter son datos de tipo alfanumérico que representan un solo carácter de datos. La cadena son datos similares al anterior, pero que pueden almacenar cadenas de caracteres. Los enteros son datos numéricos que manejan cantidades de enteros. Los flotantes o decimales son datos numéricos que permiten almacenar datos con parte entera y parte decimal. Existen dos tipos, el float y el flotante, y doble o double. Los datos booleanos son datos que representan valores lógicos, de tal manera que vuelven resultados como falsos o verdaderos. Bueno, bueno, ahora vamos a conocer los datos que son los datos de proceso. Los procesos son los diversos métodos o instrucciones mediante las cuales se realizan cambios a las entradas para convertirlas en un resultado, de tal manera que las entradas puedan variar o simplemente jugar el papel de llevar sus valores a otro lado para que sea entregado y sea a otro proceso o como resultado final. Un ejemplo de un proceso es una operación aritmética, ya sea una suma, una resta, una multiplicación o una división, entre otras. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en el desarrollo del algoritmo se le debe presentar al usuario una serie de mensajes para que lo orienten acerca de lo que debe hacer. Por ejemplo, para realizar una suma se requiere los sumandos y para ellos es necesario decirle al usuario que digite los números. Este proceso se denomina impresión o escritura de mensaje y se describe de la siguiente manera. Aquí pasamos a la forma del pseudocódigo y empezamos poniendo la palabra reservada, haciendo uso de la palabra reservada, escribir. Escribir entre paréntesis o más bien entre comillas, digite un número y se cierran las comillas. Esta instrucción hace que se presente en pantalla o visualice el mensaje y digite un número. Y así el usuario puede escribir el número y al oprimir la tecla Enter, su dato será guardado en una determinable variable. Este proceso se denomina captura de datos. Se representa de la siguiente manera en el pseudocódigo. Usamos la palabra reservada leer y ahí se pone lo que viene siendo en este caso el número digitado, donde a este tipo de datos que almacena se almacenará el valor digitado por el usuario. Asimismo, existe otro tipo de información, que son los mensajes que contienen datos. Como se pudo apreciar en el ejemplo anterior, la instrucción escriba, o más bien escribir, digite su número, visualiza de manera literal lo que se encuentra entre comillas. Pero cuando se requiere presentar un valor, un dato, que se encuentra almacenado, como es el caso del valor A, en este caso el valor A es cuando hicimos uso de la palabra reservada leer, el número ya digitado. Se puede representar de la siguiente manera: escribir y el valor A. Bueno, otro proceso que se da es la operación de datos. Suponiendo que se requiere conocer el cuadrado de un número, para ello se requiere como el dato el número del que se desea saber el cuadrado. Y cómo elevar un número al cuadrado es multiplicar por sí mismo. Esta operación solo requiere de dos tipos de datos numéricos. Entre ellos serán
para el número A, para el número y cuadrado, para el valor de la operación. De acuerdo a ello, y constituyendo el algoritmo con la formación existente hasta el momento, será de forma de pseudocódigo: inicio, entero A cuadrado, y empezamos a hacer uso de las palabras reservadas. Escribir, entre comillas, digita el número para el que se desea hallar el cuadrado, cerramos las comillas. Usemos el uso de la palabra reservada leer y colocamos la variable A, o en este caso, el número que se desea hallar el cuadrado. Cuadrado es igual a A por A, en este caso el número por el otro número, por el mismo número. Hacemos uso de la palabra reservada escribir, entre comillas, el cuadrado del número es, y se coloca el cuadrado del número que nos haya salido, en este caso el resultado, y se cierran las comillas. Hacemos uso nuevamente de la palabra reservada escribir y colocamos cuadrado entre paréntesis. Y se llega al fin de este algoritmo, bueno, en este caso del pseudocódigo. Ahora tenemos lo que viene siendo los datos de salida. Son los valores o resultados que se generan después de una operación o proceso. En el ejemplo anterior se pudo ver que la salida se compone de dos partes: el mensaje final, que es la cadena, el cuadrado del número es, y el valor del cuadrado que se visualiza para el usuario. Sabiendo todo esto sobre los datos de entrada, datos de proceso y las salidas, podemos llegar a la conclusión de que son bastante importantes a la hora de realizar un algoritmo, y es muy necesario tener estos datos a la hora del inicio y a la vez de una salida de un algoritmo. ¿Por qué? Estos datos son demasiadamente importantes, ya que sin estos datos no podríamos llegar a la solución del problema, o en este caso del algoritmo. Entonces podríamos decir que no se podría hallar una solución si no existieran los datos de salida, los datos de entrada y los datos de proceso. Por eso es que son muy necesarios a la hora de la creación de un algoritmo. Muchas gracias, y eso ha sido todo sobre lo que vienen siendo los datos de entrada, datos de proceso y de salida, y la importancia de ellos a la hora de tener o de crear un algoritmo.